tiene la función que es motora, ¿no? Ya, entonces lóbulo frontal específicamente. Bien, entonces ahorita vamos a ver lo que está representado acá, que viene a ser el lóbulo parietal. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer con el lóbulo parietal es delimitarlo. ¿De dónde? ¿A dónde va? Este es el lóbulo parietal. Pero de una vez, ya que existen ciertas relaciones importantes entre el lóbulo temporal y el parietal, tenemos que escribir también el lóbulo temporal. Entonces vamos allá. Sucede que en el lóbulo temporal nosotros encontramos dos surcos que son horizontales. Vamos a hablar del primero, que es el que ustedes ven aquí. Y ven acá. ¿Sí se visualiza bien? Si le subes el ángulo a la cámara pueden ver el surco bien. Este surco que está marcado con azul corresponde al surco temporal superior. Debajo de ese surco temporal superior existe otro surco horizontal paralelo al que acabamos de escribir. Miren, de adelante hacia atrás. Ese surco se conoce con el nombre de surco temporal inferior. ¿Ok? Bien. Entonces me queda de esa manera separado el lóbulo temporal en 3 circunvoluciones. La circunvolución que está más arriba se llama la circunvolución temporal superior o primera circunvolución temporal. La media, circunvolución temporal media, y la llamada circunvolución temporal inferior. ¿Estamos claros ahí o no? ¿Sí? ¿Cuántas circunvoluciones temporales hemos visto? 3. La superior, la media y la inferior. O respectivamente, quien quiera utilizar la otra nomenclatura, la primera, la segunda y la tercera circunvolución temporal. Sí. ¿Alguien por favor que prenda el ventilador? Y dos surcos, ¿no? El que está con azul y el que está con turquesa. Respectivamente, surco temporal superior y surco temporal inferior. Bien, entonces acá nosotros tenemos el lóbulo parietal. Y en el parietal vamos a describir una serie de surcos que son importantes para describir lo que vamos a ver. El primer surco que se describe a nivel del lóbulo parietal se le llama el surco interparietal. Ese surco interparietal tiene las siguientes características. Comienza aquí, siendo un surco vertical, pero posteriormente la concavidad, que emite una concavidad que se dirige hacia atrás. ¿Ya? Este surco se le llama el surco interparietal y te divide esta circunvolución, este lóbulo parietal en dos partes. Uno que está por debajo, que se llama ¿cómo se llama? La circunvolución parietal inferior, y la que está arriba, que se llama la circunvolución parietal superior. Ahora, este surco interparietal llega a un punto donde él emite una serie de colateral que llama el surco de Hensen. ¿Ya? Surco de Hensen. O sea que esta parte que ustedes ven hacia acá arriba es sencillamente la colateral que emite el interparietal, ¿no? Entonces, interparietal separa parietal inferior y parietal superior respectivamente, ¿no? Ahora, el comienzo del surco interparietal más la rama colateral viene a formar un surco, que vamos a dejarlo ahora desde el mismo color para que podamos describir esto bien. Y este surco que va hasta acá arriba, formado por la colateral del surco interparietal, se conoce entonces con el nombre de surco postrolándico. Cada vez que ustedes vean el surco marcado de esta forma hasta acá arriba, se le llama postrolándico. Y esta rayita que queda lo del interparietal se le va a llamar el surco interparietal. O sea que el surco interparietal solamente cuando sea aquí
y surco porrolándico, lo van a llamar cuando sea acá vertical. Entonces miren que se encuentra detrás de la fisura central de Rolando, ¿no? Entonces central de Rolando y detrás está la post-central o la post-rolándica. Entre la post-rolándica y el surco y la fisura central de Rolando encontramos entonces esta circunvolución que se conoce con el nombre de circunvolución porrolándica post-central o llamada parietal ascendente. Si el lóbulo frontal es motor, el lóbulo parietal es sensitivo y tiene en esta circunvolución, que es la circunvolución post-central, lo que se denomina el área 3, 1 y 2 de Brodmann, que es la corteza somatosensorial o llamado corteza somatosensitiva o área somestésica primaria. ¿Ok? En otras palabras, ahí terminan todos los haces o todas las fibras que llevan sensibilidad. Si una persona llega a tener un déficit, una lesión a ese nivel, la persona es incapaz de percibir el tacto. Es decir, pierde la sensibilidad en la mitad del cuerpo contralateral, ¿no? Muy bien. Entonces, esto que vemos acá se le llama el área sensorial secundaria y esta es la circunvolución parietal superior. Esta corresponde al área 8. Área 8, que es la corteza sensorial secundaria, y esta área 3, 1 y 2 de Brodmann, que se conoce con el nombre de corteza sensorial primaria. ¿Estamos claros hasta aquí o no? Circunvolución parietal superior, área 8. Circunvolución postcentral, área 3, 1 y 2 de Brodmann. Para la primera, corteza somatosensorial secundaria y la primera, corteza somatosensorial primaria. Entonces hemos descrito circunvoluciones del lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Ahora, ¿por qué era necesario describir el lóbulo parietal y el lóbulo temporal antes de entrar a describir lo que vamos a ver, que es la circunvolución parietal inferior? Por lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, miren, todas las circunvoluciones que nosotros vemos aquí son continuas. Es decir, que si yo este gusanito que vengo aquí lo llevo, lo sigo, tiene que unirse a otra circunvolución. Y al final termina unida con otra circunvolución. Es decir, todas son una masa cerebral continua. ¿Usted ya les había indicado el área 43 o no les había indicado el área 43? Sí. El área 43, recuerden que nosotros la habíamos ubicado acá en lo que se denomina, que se llama el opérculo rolándico, que es el punto donde la circunvolución frontal ascendente se une con la parietal ascendente. ¿Cuál era la? Listo, vamos a colocar un blanco aquí en todos estos coloridos. Opérculo rolándico, área 43. Ahí terminan las fibras que vienen con el gusto. Opérculo rolándico. Una cosa, ¿en qué circunvolución se halla localizada el área 43? No, se halla localizada a nivel del opérculo rolándico. ¿Qué área se encuentra a nivel del opérculo rolándico? ¿El área? 43. ¿Qué función tiene el área que se localiza a nivel del opérculo rolándico? Centro del gusto. ¿Vieron? Entonces son tres cosas totalmente diferentes, que están en el mismo sitio. Entonces preguntar una cosa no es lo preguntar lo otro. Ok, entonces miren. Si ustedes notan, esta circunvolución que está con amarillo, ¿cómo la habíamos llamado? Temporal superior. Temporal superior. En algún punto, cuando llega y le da vuelta a la lateral de Silvio, miren, se anastomosa con la parietal inferior. ¿Sí ven, no? Esto es parietal inferior, esto es temporal superior, pero esto no es ni lo uno ni lo otro. A esto se le conoce con el nombre de gyrus supramarginal. Gyrus supramarginal o circunvolución supramarginal. Se llama supramarginal porque está rodeando a la porción o rama marginal de la fisura lateral de Silvio.
¿Está claro? Está cómodo el enemigo. Sí, porque se arriba no. ¿Qué punto? Ah. En cambio, noten que la segunda circunvolución temporal se anastomosa acá con la parietal inferior, pero más atrás. A esto se le llama girus angular. Entonces, girus supramarginal y girus angular. La cual está localizada entre la temporal superior, perdón, la temporal media y el parietal inferior. O sea, la parietal inferior se anastomosa con las dos primeras temporales. Acá con la primera y acá con la segunda. Es decir, está detrás, la circunvolución que quedaría detrás de la supramarginal. ¿Se entiende o no se entiende hasta allí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, seguimos entonces con los alfileres. Bien. Listo, la circunvolución temporal superior representa el labio inferior de la lateral de Silvio. Y aquí se encuentran las llamadas áreas 41 y 42, que corresponden a la corteza auditiva. Es el verde. Verde. Corteza auditiva. Sorry Sí. por lo que voy a hacer. No, la de aquí. Verde. Haz más allá, pues. Porque tú haces la mano más allá. Miren, ahí se ve. ¿Sí ven? Ahí sí. Lateral de Silvio, ahí hay como el verde está como que se mete dentro de la lateral de Silvio, pero está la parte de la circunvolución que está dentro de la lateral de Silvio, a eso se le llama el área 41 y 42, que es la corteza auditiva. A esa circunvolución se le suele llamar la circunvolución transversa de Helmich. Sí, circunvolución transversa de Helmich. Le llama la primera temporal, ¿no? Y el área que se encuentra ahí, 41 y 42. Helmich. Doble L. ¿Mm? Con doble L, es Sí. eso. Ahora, el girus angular se le denomina también área 39. Ahí se encuentra el área 39. Girus angular. Girus angular, área 39. El girus angular. La 41 y 42 están a nivel de la circunvolución transversa de Helmich, a nivel de temporal superior, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bien, entonces vamos a quitar los alfileres y vamos a ocuparnos del lóbulo occipital. Ya cacho. Sí. Parietal y temporal. Y para todo. Ya cacho. Es un huevo. Córtale y ponle la No es que los compañeros están bien organizados. Bien. Ahí. En el occipital solamente nos... El inferior, occipital inferior y el de occipital superior, respectivamente, ¿no? Sí, todo. ¿Ya? Y esto me separan en tres circunvoluciones Dieron un occipitales. poquito, por favor. Cuidado que está el cable bailando por allá. Ya, entonces,
surco occipital inferior y surco occipital superior, ¿no? Ya, entonces, este vendría a ser la circunvolución occipital superior, esta la media y esta de acá la inferior. Ya. Circunvolución superior occipital, media occipital e inferior occipital, o primera, segunda y tercera circunvoluciones occipitales, respectivamente separadas por los surcos superior e inferior occipitales. Bien, entonces, en toda la punta de este lóbulo occipital se encuentran las áreas 17, 18 y 19. Aunque preferiblemente es más fácil encontrarlas por dentro, cuando veamos la cara medial, ¿no? Pero entonces en la parte interna, aquí en esta parte del lóbulo, igual se alcanza a ver parte de las áreas 17, 18 y 19, que son las llamadas corteza, para la 17, corteza visual primaria, y la 18 y la 19, corteza visual secundaria. Quiere decir que la corteza de los campos visuales está representada en los lóbulos occipitales, ¿no? Entonces recuerden que la función del lóbulo occipital viene a ser visual, principalmente. Temporal, audición, principalmente. Parietal, sensibilidad. Y lo que es el lóbulo frontal, lo que es la motricidad. ¿De las áreas? Ya. Las áreas visuales están representadas por el área número 17, 18 y 19, que son o se encuentran en el lóbulo occipital, pero principalmente en la cara medial. De todas maneras, vamos a comenzar viendo la parte medial ahora para que ustedes noten de que existen otros datos que es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, 17, área visual primaria, 18 y 19, área visual secundaria, y se encuentran en el lóbulo occipital. Entonces, función del lóbulo occipital, visual, temporal, principalmente auditivo, parietal, lo que es sensibilidad, y lo que es frontal, motricidad. Bien. Para fines descriptivos nos resulta mucho más cómodo referirnos ahora a la cara medial. Esta cara medial es una cara que es fácil de observar. Pero miren, cuando coloquen la cámara, tratan de colocarla lo más perpendicular a la superficie de la cara del cerebro, ¿no? Para que quede así. ¿Se alcanzan a ver todos, no? Muy bien. Entonces vamos. Lo primero que vamos a describir en esta cara es que hallamos lo que habíamos descrito anteriormente, que era lo que se encarga de unir a los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Se conoce con el nombre de cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene bajo sí los llamados núcleos grises profundos. Por ejemplo, acá vamos a encontrar el tálamo y el diencéfalo. ¿Ya? Lo que es diencéfalo se encuentra debajo del cuerpo calloso y entre los hemisferios cerebrales. Todo el cuerpo calloso tiene varias partes. Vamos a describir la parte de adelante y la parte de atrás. La parte de adelante se conoce con el nombre de rodilla del cuerpo calloso. Sí. La parte de atrás, que es mucho más gruesa, redondeadita, se le llama el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Y la parte media se le conoce con el nombre de cuerpo del cuerpo calloso, pese a que redunde, ¿no? Ahora, esta rodilla, miren, termina en una superficie que es como un pico. A eso se le llama el llamado pico o rostrum del cuerpo calloso. Y como prolongación de ese pico se forma esta superficie, esta laminita que se ve aquí adelante, que se llama la llamada lámina terminal, que es la continuación del pico o rostro. ¿Ya? Muy bien. Eso solamente para hablar del cuerpo calloso, ¿no? Bien. Pero vamos a enfocarnos, marcando que este es el cuerpo calloso, enfocando en lo que queremos nombrar, ¿no? Bien. Primero que todo, noten que periféricamente, rodeando al cuerpo calloso, hay una especie de surco que lo separa de las circunvoluciones, ¿cierto? ¿Sí ven que por donde estoy pasando? A ese surco se le llama el surco del cuerpo calloso
o del cíngulo. Entonces vamos a marcar el surco de esta forma, quitando los otros alfileres. Ya, entonces surco del cuerpo calloso o del cíngulo. Sí, surco del cuerpo calloso. Bien, ahora, por fuera de este surco del cuerpo calloso existe un surco que comienza acá adelante, miren, y tiene la forma de una F itálica, ¿sí ven? F itálica. La F itálica se caracteriza, a diferencia de la F latina, de que no es simétrica en la formación de sus dos ramas, sino que tiene una rama que es más amplia que la otra. Entonces, ustedes vean que esta curvatura de acá es mucho más pronunciada que la que se cierra aquí, ¿no? Entonces, esto es una F itálica. Y a ese surco, que vamos a marcar de esa forma, uno aquí, acá, acá, acá y aquí. Ahora sí se le ve, ¿no? Miren. Si enfocas más de frente, se ve mejor la F, ¿no? Exacto, miren. Se llama el surco calloso marginal. Surco calloso marginal. Y se llama el surco pericalloso o surco del cíngulo. Este es el calloso marginal. Calloso marginal. Surco calloso marginal. ¿Está claro hasta aquí o no? Bien. Entonces, ese surco tiene 3 ramas, de las cuales vamos a ver que la primera rama es la que ustedes ven aquí. Una ramita queda aquí, miren. Una. La otra rama, ustedes la ven acá. Y la última rama es la que nosotros habíamos descrito como la parte final de la F itálica, ¿no? Entonces, tiene una rama terminal que sube, que es la rama terminal, esa se llama la rama marginal, una. La que se mete acá en parte del lóbulo parietal, que se llama la rama subparietal, y la que es como una colateral antes de llegar a la marginal, que se llama la rama paracentral. Rama paracentral, rama subparietal y rama marginal o terminal. Igual tienen el video para que ustedes vean. Ahí nomás, ¿no? Falta bastante. Terminamos esto y ya con eso terminamos. La cara basal va a ser otra parte. Todo lo que hemos visto de las caras y las circunvoluciones va para un examen. Ya igual, como nos queda de pronto, entre más rápido terminemos, y podemos nosotros revisar de nuevo. Si nos retrasamos, nos toca hacer sobre el paso del examen. Y no me parece lo correcto. Bien, entonces, el surco calloso marginal tiene una rama paracentral, una rama subparietal y una rama terminal o marginal. ¿Ok? Y entonces ahora sí podemos nosotros describir lo siguiente. Resulta que en la parte posterior, aquí vamos a quitar esta meninge, nosotros vemos otra fisura. Voy a señalarles la fisura aquí, ¿no? Recuerden, ustedes acuerdan la que estábamos viendo nosotros por fuera, ¿no? Esta fisura que se ve aquí, ¿cómo se llama? Parieto occipital. Recuerden que la parieto occipital tiene una proyección interna. Pero la parieto occipital se une aquí con otra fisura, que es la que ustedes van a ver acá, que voy a nombrarles. Esta fisura tiene una rama ascendente, que es la que estoy marcando acá. Lo blanco se llama parieto occipital, interna, ¿no? O la parte interna de la parieto occipital. Porción interna de la fisura parieto occipital. Y esta rama descendente que ustedes ven acá. Todo lo que estoy marcando con verde, de los dos colores, los cuales de un color le estoy marcando la rama ascendente y la otra la descendente, se conoce con el nombre, y no se les olvide por favor, que otra fisura importante, se le llama la cisura calcarina. Cisura calcarina.
O sea, lo que pasa es que, vamos a ver, si lo ven de esta forma, noten de que la calcarina tiene una parte que sube y otra parte que baja, ¿no? Sí. Exacto. Calcarina sube y calcarina baja. Eso se le llama fisura calcarina. En el vértice de la subida y la bajada se encuentra que se intercepta con la parieta occipital interna, ¿cierto? Y forman como la letra lambda griega. Quienes han visto la lambda, ¿no? Ya. Entonces, a eso se le llama fisura calcarina. Bien. La parte de la corteza que rodea la fisura calcarina es el área 17, la 18 y la 19, que como el lóbulo occipital llega hasta acá, se alcanza a ver desde la parte externa. Por eso la describimos en la cara anterior, ¿no? Pero entonces, ¿dónde se halla localizada la corteza visual primaria y la secundaria? Están localizadas en el área pericalcarina. Es decir, el área que rodea la fisura calcarina. Por eso dice área pericalcarina 17, 18, 19. Lo que es la corteza visual. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Listo. Siguiendo el mismo patrón que habíamos nosotros hecho para describir las circunvoluciones, que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Primero describimos los surcos y luego los surcos nos separan una serie de áreas de circunvoluciones y les damos nombre. Vamos a hacer lo mismo aquí. Comenzando. Esta circunvolución que se encuentra entre el surco pericalloso y el calloso marginal se le llama la circunvolución del cuerpo calloso o llamada también circunvolución del cíngulo. ¿Ok? Bien, esta circunvolución que se ve por fuera del calloso marginal, miren, hasta la aparición de la rama paracentral de la calloso marginal, se le llama la circunvolución frontal interna. Quiere decir que va de aquí, de la paracentral, miren, hasta por encima de la calloso marginal hasta acá. Se le llama la circunvolución frontal interna o llamada parte interna de la primera circunvolución temporal, frontal, perdón. Entonces, circunvolución frontal interna. Muy bien. Entonces tenemos circunvolución del cíngulo o cuerpo calloso, circunvolución frontal interna. Y ahora, este cuadradito que ustedes ven aquí, que está entre la rama marginal y la rama paracentral de la calloso marginal, se le conoce con el nombre de lobulillo paracentral, o conocido con el nombre de pliegue parieto o fronto parietal superior, o lobulillo paracentral. ¿Por qué lo llamo pliegue de paso fronto parietal? Porque si se dan cuenta, y por favor esto no se les olvide, ¿qué fisura es la que yo señalo aquí? Vamos a darle la vuelta. Resulta que es la central de Rolando. ¿Ya? Quiere decir de que la central de Rolando está entre la frontal y la parietal ascendente. Y la parietal y la frontal ascendente se unen acá arriba, en el lobulillo paracentral, y se unen acá abajo, en el opérculo rolándico. Y ambos son llamados pliegues de paso fronto-parietales. Lo que pasa es que uno está arriba, superior, y el otro está abajo, inferior. Entonces yo hago una pregunta. ¿A qué niveles se une la circunvolución? Frontal ascendente y la parietal ascendente. A nivel del lobulillo paracentral y a nivel del opérculo rolándico. ¿Ya? Entonces siempre el lobulillo paracentral trae una incisura que está representada por la central de Rolando. ¿Ok? Ok, continuemos entonces. Enfoca más rectamente. Ya, listo, vamos. Atrás, miren. Entre la rama marginal, de la calloso marginal, y la parieto occipital interna, aquí se forma una especie de cuadrado, ¿no? Ese cuadrado se le llama el lóbulo cuadrilátero, lobulillo cuadrilátero, o llamada también la precuña.
C-U-Ñ-A. Precuña. Bien. En cambio, detrás, entre la rama ascendente de la calcarina y la pared occipital, nota de que se forma una especie de segmento que tiene la forma de un triángulo o parece una cuña. A eso se le llama la cuña. Entonces, por eso es que el cuadrilátero viene a ser la precuña, porque está antes de la cuña. La cuña es la que está marcada aquí de amarillo. Mira, entre el azul que sube, mire, el verde, este de acá viene a ser el turquesa. El que está de blanco es el parieto occipital. Entre el parieto occipital y la rama ascendente de la calcarina se forma uno que está con amarillo, mira acá. ¿Ya? Y te forma un triángulo, ¿no? Y la cuña, o un pedazo de pay, pues. ¿Ya? Entonces sería la cuña, la precuña, el lobulillo paracentral, circunvolución frontal interna y la circunvolución del cíngulo llamada del cuerpo calloso. ¿Sí está claro ahí o no? Sí. Listo, vamos a dar una visión rápida a todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Pero si alguien tiene una pregunta, hágala ahora. Una superficie orbitaria y una superficie temporo-occipital. Entonces nos falta describir esta cara, porque ya hemos descrito esta y ya hemos descrito la cara de acá. Despierta, estás estudiando medicina, pues. Y ya estás en segundo año y te faltan 4 años, ¿cuántos nombres no te faltan? ¿Ya? Entonces, Creo que está más fácil. bueno, en realidad la cara están todas fáciles, lo que pasa es que hay que estudiarlas. Ya, pero son bastante nombres. Entre más rápido evacuemos esta parte, más chances tienen para estudiar. ¿Ya? Listo, entonces, esta circunvolución se llama la circunvolución frontal interna. Pero recuerden entonces que la frontal interna en realidad está por fuera de la calloso marginal y está por delante de la rama paracentral. O sea, queda aquí todo esto. La circunvolución que rodea el cuerpo calloso y que está entre el calloso marginal y el pericalloso se le conoce con el nombre de circunvolución del cuerpo calloso o del cíngulo. Entre la marginal y la paracentral, el llamado lobulillo paracentral. Si tengo dudas, pues busco la central de Rolando, que siempre cae aquí. ¿Ya? Detrás del ramo marginal y por delante de la pared occipital está este que se llama el lobulillo cuadrilátero, o llamado también precuña. Y el detrás, obviamente por la forma triangular, se llama cuña. Esta es la fisura calcarina. Calcarina va para esta parte ascendente como para la parte descendente. Da lo mismo. Quiero que nos ponga fisura calcarina. Fisura calcarina. Siempre y cuando lo que estés marcando sea la fisura calcarina, ¿no? Bueno, no. No, hasta ahí vamos a llegar hoy. ¿Ok? Vamos a repasar lo del parietal. ¿De qué? Lo del lóbulo parietal, vamos a repasarlo ahorita. Vamos a ver lóbulo parietal y terminamos con eso, ¿no? Mándalo. Por favor, miren, si el video queda grabado es para que se lo pasen entre ustedes. Porque yo no acepto de excusa, doctor, lo que pasa es que no me pasaron el video, por eso no estudié. Pero ¿por qué no se lo pasan entre ustedes? Sí, eso es lo que yo hice, por eso lo traje. Yo no tengo internet en casa, llego muy tarde. O sea, ahorita necesitan de la corteza. Miren, después de que tome este, puedo tomar cualquiera de los dos. Ese puede estar. Ya, después de que terminemos esta clase, ya veamos la corteza, veamos 10 céfalos, nos toca hacer cortes horizontales y nos toca hacer cortes verticales y cortes horizontales, O sea que en un para ver cerebro, la sustancia gris. en un cerebro será vertical y en el otro horizontal. Exactamente. Ya, pero para eso tenemos que haber entendido todo eso, porque ya en esa hora yo te puedo tomar una circunvolución, pero ya con el cerebro cortado. ¿Cómo pones pausa? Doctor, yo sé que cuando yo estaba descuartizado ya no se puede tomar. Sí.